Presentamos a consideración de todos ustedes el proyecto Formación en Capacidades para el Emprendimiento Sostenible de las organizaciones sociales y comunitarias del occidente de Boyacá, nombre al cual llegamos después de hacer una revisión cuidadosa de las categorías, debido a que algunas de ellas inicialmente eran un poco abstractas y dificultaban hacer un ejercicio concreto que permitiera poder evidenciar acciones en el corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, el título que les estamos compartiendo quiere mostrar desde ahí el componente del desarrollo sostenible desde esa triple mirada, lo económico, lo social y lo ambiental, aplicado a la formación de capacidades que generen unas condiciones para incrementar la calidad de vida, la generación de ingresos y mejores condiciones para el relacionamiento que de alguna forma permitan también superar la conflictividad social en un entorno como es el occidente o la provincia del occidente de Boyacá. La provincia del occidente de Boyacá En la siguiente diapositiva ya podemos ver una secuencia de fotos que nos muestra un poco más global de lo que es el problema, la realidad minera. Encontramos allí ciertamente la población, falta de oportunidades en la región, que viven, muchas de ellas evidencia precisamente en las riberas. En este caso la dificultad para hacer la oportunidad requerimientos de primera necesidad, río minero, la dificultad para poder adquirir un empleo formal hidrográficamente en la región, las empresas son insuficientes para poder asegurar algunas la inclusión que, pues como sabemos para el caso de la región, y muchas de las circunstancias de migración que se producen a Chiquinquirá, Tunja o Bogotá son precisamente por esa dificultad para poder desarrollar alternativas al sector minero. El costado superior, como vemos allí, pues evidentemente las oportunidades relacionadas con la explotación de la búsqueda y del desarrollo empresarial, pues vinculado al sector agropecuario, donde obviamente es bastante precario, de vida, con lo cual pues otros entornos, se agrava, otros sectores productivos, todos los temas relativos al desarraigo campesino, no hay un vínculo con el territorio, hay un desinterés precisamente a todo el tema de la tradición agrícola y precisamente por ello pues se impone el rol minero que resuelve transitoriamente las necesidades de las comunidades. La principal actividad económica de la región es la minería, está más o menos por el orden del 75% de la población que se dedica a este renglón económico y como lo vemos solamente un 15% está dedicado al tema agropecuario. Hay asimismo unas dificultades marcadas por un pasado de violencia que como conocemos nosotros las guerras verdes y la figura de un hombre como Víctor Carranza que es un ícono en la región y que precisamente hacen evidente cómo en el marco de este ejercicio una apuesta por unas acciones de buenas prácticas en el marco de un ejercicio que permite impulsar otros renglones económicos, pues permitiría de alguna manera mejorar los términos de convivencia en los cuales viven y se relacionan las personas de la región. Asimismo hay una carencia de un imaginario de región que afecta también la construcción de ciudadanía y el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social. Por lo tanto, lo que queremos aquí hacer evidente en este proyecto es poner en evidencia o marcar de alguna forma la acción desde esas malas prácticas dependientes de una economía de subsistencia alrededor de la minería que precisamente dan al traste o dificultan la posibilidad de hacer un trabajo asociativo y un emprendimiento sostenible. Dicho de otra manera, precisamente lograr que a través de estas acciones que el proyecto se plantea, se puedan ir reduciendo esos niveles de conflictividad
y del mismo modo se vaya elevando la calidad de vida como consecuencia de la diversificación de la oferta productiva regional, que pues en una región tan rica en sus ecosistemas y en sus climas y en sus fuentes hídricas, pues es una oportunidad poderlo ver desde allí como una alternativa al desarrollo regional. Como lo indica Gianfranco, se plantearon varias alternativas para poder resolver el problema que se identificó, siendo 7 las evaluadas. En estas alternativas evidenciamos que son complementarias, ya que se requiere formar las organizaciones sociales en temas diversos que están asociados a objetivos diferentes, como lo es la promoción del trabajo en equipo, la comunicación asertiva y el trabajo asociativo. Estas alternativas apalancan la promoción de emprendimientos en sectores económicos diversos y se encuentran relacionadas, ya que no se puede lograr estructurar un emprendimiento en un grupo de personas si antes no han sido preparadas para el trabajo en equipo. Las 7 alternativas están enfocadas a establecer alianzas con terceros, crear una organización de segundo nivel, celebrar convenios, integrar redes con otros sectores y ampliar la oferta local de productos. Una vez establecidas las alternativas, estas son evaluadas teniendo en cuenta los criterios de selección establecidos de máximo beneficio, mínimo riesgo, mínimo esfuerzo, mayor probabilidad de ocurrencia y con la restricción que debió operar en menos de 18 meses para poder ser evaluada. Una vez se califican las 7 alternativas de 1 a 3, se obtienen que las alternativas con mayor puntaje son la número 2 y la número 4, las cuales plantean la constitución de una organización de segundo nivel para capacitar en temas asociados al trabajo en equipo, la asociatividad y el emprendimiento con el fin de promover en ellos alternativas para mejorar el nivel de ingresos económicos en actividades dirigidas a diversificar la oferta económica del territorio, concentrada principalmente en la explotación minera de la esmeralda. Una vez se tienen los objetivos específicos definidos, se establecen las metas que nos permiten medir en tiempo y alcance dichos objetivos, además de asociar las actividades que nos van a llevar a cumplir estas metas. Se establecieron 3 objetivos específicos con 3 metas cada uno, en donde en un tiempo de 6 meses se debe establecer legalmente la entidad y asimismo haber vinculado al 80% de las organizaciones sociales identificadas en los municipios de Muso y Otanche, y en un tiempo de 18 meses tener emprendimientos ya establecidos, además de haber capacitado en este mismo periodo de tiempo el 80% de las organizaciones que se vincularon. Dentro de las actividades relevantes se tiene la realización de una feria en donde las comunidades asociadas al proyecto podrán exponer sus bienes y servicios como resultado del proceso formativo y asociativo llevado a cabo con el proyecto. Ahora bien, en cuanto a la población, tenemos la población de referencia, que es la que identificamos en los municipios de Muso y Otanche, siendo una población objetivo un total de 1.838 personas, en donde 894 son del municipio de Muso y 944 del municipio de Otanche. Y de allí se seleccionaron 200 personas que serán las beneficiadas directamente del proyecto. Población compuesta por mujeres, jóvenes entre 17 y 28 años y los barequeros. Los barequeros son las personas que trabajan directamente en el proceso de extracción de las esmeraldas. Para determinar los indicadores, primero fueron establecidos, luego se evaluaron, se definieron sus variables y por último se estableció su seguimiento. Estos fueron formulados basados de acuerdo a su tipología, tanto de gestión como producto y efecto, asociándolos a los objetivos. Una vez se tuvieron establecidos, se aplicó la metodología CREMA, en donde se evaluaron de 1 a 5 en cada criterio establecido por la misma. Una vez se sumaron los valores, se obtuvo un puntaje en donde los indicadores de mayor valor y puntaje fueron los seleccionados y fueron a los que se les estableció realizar el seguimiento para determinar el avance o el retroceso del proyecto. Se determinaron los indicadores asociados a la población inscrita al proyecto en los municipios de Muso y Otanche.
en el total de personas capacitadas, en las alternativas de emprendimiento implementadas en diferentes sectores económicos y en el porcentaje de cobertura de las organizaciones sociales y comunitarias que transformarán las dinámicas relacionales y asociativas del territorio. A estos indicadores se les estableció realizar un seguimiento a los 6, 12 y 18 meses, con el fin de determinar el porcentaje de efectividad de las acciones establecidas. Bueno, el proceso de identificación, cuantificación y valoración de beneficios fue un proceso bastante interesante porque no solo nos permitió identificar aquellos beneficios directos e indirectos del proyecto, es decir, aquellos que se generan como consecuencia de un impacto directo de la ejecución del proyecto o aquellos que vienen de manera colateral, sino que también nos permitió identificarlos o clasificarlos entre beneficios sociales, ambientales y económicos. En ese orden de ideas, los beneficios económicos, logramos identificar aquellos que tienen que ver con todo el sector de la agrícola, es decir, con esos beneficios o esos ingresos adicionales por la agricultura. Dado de que las capacitaciones están enfocadas en un tema de emprendimiento, muchas como en temas de emprendimiento agrícola, tomamos como referencia dos cosas. Uno, el cultivo que está como preponderante o que tiene como una mayor capacidad o que sea de una manera más fácil, que es el cacao. Y dos, los terrenos improductivos que son aptos para la agricultura. Es decir, según un informe de Fedecacao, actualmente solo se están utilizando un 72% del 100% de esos terrenos improductivos. Y en ese orden de ideas, pues contemplamos ampliarle ese 72%, llevarlo a un 82%. Haciendo ese ejercicio como tal, nos permitió identificar que en el año estaríamos hablando de unos ingresos adicionales que están alrededor de los 19.666 millones de pesos, lo cual es bastante provechoso para la zona teniendo en cuenta todas las necesidades que tienen actualmente la población. Al hablar de eso, también estaríamos hablando de otro beneficio interesante que serán los ingresos por familia que les permitirían salir de ese rezago o de ese nivel de pobreza extrema en la cual se encuentran ahora. Precisamente las 200 familias impactadas, al ser beneficiadas por este programa y al mejorar sus ingresos, llevándolos por lo menos a un ingreso considerable mínimo para la zona rural, estaríamos hablando que los ingresos de estas familias estarían aumentando en alrededor de 150 millones de pesos en el año, sumando las 200 familias. De igual modo, también estaríamos hablando de una generación de empleo, la cual estaría alrededor de 1.242 millones. También en un cálculo muy parecido, teniendo en cuenta la población que vamos a estar impactando y además añadiendo a toda esa población que estaría trabajando de la mano, mancomunadamente, con esas 200 personas abanderadas de proyectos. Obviamente, en la medida de que el proyecto vaya desarrollándose, van a ser muchas más las personas que van a estar, de cierto modo, añadiéndose, y por eso, pues la proyección de crecimiento, esta información que estamos relatando ahora es en base al año 1. Y también esos ingresos que se estarían recibiendo debido a las ferias que se van a desarrollar en la zona. Todas estas ferias de emprendimiento obviamente van a traer visitantes. Y esos visitantes obviamente van a generar unos ingresos y esos ingresos estarían alrededor de los 100 millones de pesos. Si estamos hablando de 100 visitantes, teniendo en cuenta que son 3 ferias en el año, podríamos hablar de prácticamente un consumo por visitante de 1 millón de pesos, lo cual es bastante interesante y es muy probable si se lleva a cabo todo este tema del desarrollo de las ferias. Adicional a eso, un beneficio ambiental sería todos los ahorros que se obtendrían por daño ambiental generado por la minería. Esos costos estarían alrededor de los 185 millones de pesos, los cuales actualmente el gobierno municipal está gastando para mantener dentro de lo medianamente posible controlado el tema. Entonces, es bastante interesante reconocer eso. Adicional a ello, dentro de los beneficios sociales,
catalogamos dos. Uno bastante interesante es el ahorro en el déficit por alimentación de la población infantil. Actualmente la población de estas zonas se sirve de unos servicios, valga la redundancia, de unos servicios de alimentación en unos comedores comunitarios. Estos comedores comunitarios le prestan a los niños servicios de alimentación en cuanto a desayunos y almuerzos. Con el proyecto estaríamos impactando obviamente los ingresos de estas familias y estas familias podrían de cierto modo facilitarles los almuerzos a sus hijos, es decir, solamente estarían consumiendo el servicio de alimentación de desayuno. Solamente tocando el servicio de alimentación de almuerzos, si estamos hablando de 200 familias y que cada familia tiene 2 niños, estaríamos hablando de unos ahorros que estarían anualmente alrededor de 1.661.911.200 pesos. Estamos hablando de esto estimándolo en el primer año y solo tomando como referencia que las 200 familias, cada familia tiene tiene 2 hijos y obviamente al hablar de 2 hijos estaríamos hablando de 400 niños en total que estaría abarcando el programa. Y que obviamente estos almuerzos tienen un costo que está entre los 2.500 y 3.000 pesos. Adicional a ello, obviamente, como dentro del programa se van a trabajar unos temas que van muy relacionados con todo el tema del relacionamiento, estaríamos hablando, las buenas relaciones, estaríamos hablando también en un ahorro en la reducción de los índices de conflictividad social. Este es un tema bastante interesante porque, tal como se ha mencionado en ocasiones anteriores, en el ejercicio que hemos venido desarrollando guía a guía, precisamente este es un ítem bastante interesante porque no solamente estamos hablando de que estaríamos trabajando en un ahorro en cuanto a la fuerza pública que va a controlar a las personas en cuanto a los desmanes o cuando se presenten estas situaciones, sino que estaríamos hablando también de un ahorro en cuanto a los días de detención preventiva que podrían tener estas personas y obviamente esos días salen del bolsillo de la comunidad y estaríamos hablando en valores que están entre el 225 millones. Entonces, siempre es un dinero considerable que estarían ahorrando y obviamente se podría invertir en cualquier otra cosa. De cierto modo, la elaboración del presupuesto se ha tenido en cuenta las 3 etapas que se consiguen dentro del cronograma. Se toman como referencia los diferentes recursos que se necesitan para que se desarrollen las actividades de la creación de la entidad sin ánimo de lucro, de los procesos formativos y la formalización de los proyectos productivos. Al mismo tiempo, se tienen en cuenta las fuentes de ingreso para cada año y los diferentes costos que se requieren en el desarrollo de estas actividades. A partir del presupuesto desarrollado, se elabora un análisis de viabilidad del proyecto, donde se tienen en cuenta los indicadores que representan si el proyecto es rentable. Estos se calculan a partir de un flujo de caja, donde los costos se relacionan a partir del presupuesto presentados anteriormente y los ingresos desde los beneficios cuantificados que se han mencionado anteriormente. Los indicadores de rentabilidad indican que el valor presente neto desde una tasa del 12% para este tipo de proyectos es positiva, lo cual se considera que el proyecto es conveniente con respecto a su rentabilidad. Y en relación al beneficio y costo, se obtiene un valor muchísimo mayor que 1, indicando que el proyecto es rentable, puesto que los ingresos son considerablemente mayores con respecto a los costos. Finalmente, la tasa interna del retorno manifiesta un valor significativo del 3.630%, donde se indica que la rentabilidad de inversión es bastante alta y que, de acuerdo a la proyección que se estima, a los 5 años desde el inicio del proyecto.